Se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio paso a la dictadura en Argentina, por lo que el 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en ese país. Ramiro Cueva Barberena nos hace un recuento de qué pasó en esos 7 años de juntas militares. Argentina no olvida su historia y recuerda la dictadura militar 50 años después. El 24 de marzo de 1976, en un contexto de violencia creciente entre grupos armados de izquierda y de extrema derecha, los militares derrocaron a María Estela Martínez del poder, dando lugar al denominado Proceso de Reorganización Nacional, uno de los capítulos más oscuros de la historia del país sudamericano. Con una junta encabezada por Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Agosti, el terrorismo de Estado se apoderó de Argentina. Decenas de miles de personas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas, enterradas en fosas comunes o lanzadas al Río de la Plata. Incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Alrededor de 500 bebés nacidos en cautiverio fueron entregados o vendidos a otras familias. Incluso, bajo el mando de Leopoldo Galtieri al frente de la Junta Militar, Argentina se lanzó a una guerra para recuperar el control de las Islas Malvinas, con presencia de Reino Unido. A lo largo del territorio hubo 814 centros clandestinos de detención. El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires, fue uno de ellos. Verónica Castelli, de 51 años, recorre el terreno donde fueron llevados sus padres, secuestrados por militares el 28 de febrero de 1977. Aún recuerda ese momento. Mi papá estaba esperándola conmigo en la esquina de la casa de mi abuela. Ahí pararon los autos, él se dio cuenta que era un operativo, me dejó en el almacén, salió con las manos en alto, lo maniataron, lo llevaron hasta la puerta de la casa de mi abuela, o sea, sabían cuál era el domicilio. Comenzaron a golpearlo. Su madre estaba embarazada de 6 meses y medio. Encontrar a su hermana fue una misión de vida para Verónica. Muchos años después supe que mi hermana había sido dada en adopción a través del movimiento familiar cristiano y pude encontrarla el 25 de julio del año 2008. Se estima que 30.000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura militar, una herida que Argentina recuerda medio siglo después con el lema Memoria, Verdad y Justicia. Organizaciones defensoras de derechos humanos en Argentina estiman que durante la dictadura desaparecieron a por lo menos 30.000 personas. Pero el presidente Javier Milei negó oficialmente la cifra. Y ahora, en el más reciente aniversario, la presidencia publicó un video, el tercero de su mandato, en el que pide que se cuente la historia completa, acusando al gobierno de Néstor Kirchner de destinar millonarias sumas en 2003 para contar la versión de un solo lado de las víctimas. Milei niega los crímenes de la dictadura o la historia se ha contado de manera incompleta. Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestras dos invitadas de hoy. Ambas nos acompañan desde Buenos Aires. Ellas son Miriam Fernández, nieta recuperada número 127, nació en cautiverio en la entonces Escuela Mecánica de la Armada y es una de las dos personas que dio su testimonio en el video de la Casa Rosada sobre el golpe de Estado. Y también estamos con Liliana Furió, integrante de Asamblea Desobedientes, que es un grupo de familiares de militares condenados y quienes son activistas contra el terrorismo de Estado. Bienvenidas ustedes dos a este espacio y antes de comenzar, las invito a ustedes y también a toda nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Este y todos los episodios del debate también los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn o ver, pues también estamos en nuestro canal de YouTube France 24 en español. Miriam, comienzo con usted con esa pregunta que lanzaba al inicio del programa. ¿Está Milei desconociendo los crímenes que se cometieron durante la dictadura o la historia se ha contado de manera incompleta hasta este momento? Hola, buenos días. No, en realidad no está, desvalorizando o desmintiendo la historia, simplemente está diciendo que quiere la historia completa, no desconoce la historia. Sí está diciendo que no fueron 30.000 desaparecidos, eso no fue real. Esa es la parte de la historia completa que promulga el gobierno de hoy día de Milei. Y ahora, Liliana, ¿cuál es su postura frente a estas dos preguntas?
Bueno, diametralmente opuesta, por supuesto. No solo que el presidente que tenemos y su vice niegan los horrores de lesa humanidad cometidos en nuestro país, que además son cosas juzgadas, ¿no? Como se dice en la jerga legal. Hay pruebas incontables, abrumadoras, diría yo, para quien quiera buscar en fuentes fidedignas de que fue un crimen de lesa humanidad, ¿no? Nosotras le damos el nombre de genocidio incluso porque de eso se trató, totalmente por fuera de los mecanismos legales, y además hemos escuchado a la vice y al presidente, te repito, no solo negando, sino que reivindicando el horror. Así que es muy grave lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país y creo que escala a nivel mundial, ¿no? Ustedes tienen posturas diametralmente opuestas, Liliana, como usted lo mencionó, no solo en cómo conciben ese golpe de Estado y todo lo que ocurrió durante esos 7 años, sino que también sus historias son muy diferentes. Miriam, ¿puede contarle, por favor, a nuestra audiencia qué fue lo que ocurrió con sus padres de origen y también con la familia de crianza? Bueno, yo nací en cautiverio. Mis padres biológicos pertenecían al movimiento de Montoneros. Fueron secuestrados en el abril-mayo del 77. A mi madre, por estar embarazada, la trasladaron hasta la ESMA y a mi padre en La Perla. Ahí nací yo en cautiverio, fue el primer nacimiento de la ESMA. Una vez que nací, se contactaron con mi abuelo biológico y le dijeron que yo iba a ser restituida. De hecho, me esperaba y él sabía que yo iba a ser restituida, por lo cual a mí me trasladaron hasta Mendoza, donde el lugar de procedencia de mi madre biológica, de mi familia, pero bueno, evidentemente algo pasó que no llegué a destino. De ahí, a días de haber nacido, caí en mi familia de crianza por una circunstancia a la otra en ese momento. O sea, había que estar en ese contexto, en ese momento difícil, que no niego que fue un momento muy difícil, complejo. Había que hacerse cargo de una bebé, de un desconocido, no se sabía, o cuestionarse qué pasaba con esa mamá que no estaba. Bueno, y esa familia de crianza me acogió, me crió y me dio una vida y una familia de contención y de amor. Y usted precisamente de manera pública, tanto en el video como en otros medios argentinos, ha dicho que niega el término de que sus padres de crianza fueron apropiadores. ¿Se considera usted una nieta restituida de las madres de la Plaza de Mayo o no aplica ese término para usted? A ver, yo no, legalmente la palabra es apropiación, pero es solamente legal, yo no lo considero. Si nos remontamos a los sentimientos y a los valores, hasta el día de hoy son mis padres y es mi familia. Yo jamás voy a avalar ese término. No concibo ese término, si bien legalmente es lo correcto, pero bueno, yo no lo considero. Y ahora sí, Liliana, cuéntenos un poco. Sí, adelante, sí. Miriam. No, que no fui rescatada por abuelas, en realidad fue a través de la justicia por la que restituyó mi identidad. Gracias por esa aclaración. Y quiero preguntarle ahora sí a Liliana que nos cuente un poco de su historia. Bueno, mi historia está atravesada por el dolor de haber tenido que asumir que soy hija de un militar, un oficial del ejército argentino, que tuvo responsabilidad directa con estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país, ¿no? Me llevó bastantes años llegar al fondo de la cuestión. Si bien yo siempre tuve hondas diferencias con mi padre, por sus maneras, por sus maneras un poco violentas y machistas, y políticamente siempre tuvimos algunas cuantas diferencias, pero eso era un tema muy diferente de después tener que asumir cuando arrancan las investigaciones y los juicios, y yo descubro que había elementos para ir a investigar testimonios de a miles
Bueno, no pude mirar para otro lado de ninguna manera. Escuchar a víctimas de primera mano, algunas de las cuales luego se convirtieron en gente muy querida, muy amiga. Contar con marcas en el cuerpo, ¿no? Las vejaciones que habían tenido que someterse en unas mazmorras del D2 de la ciudad de Mendoza, en este caso, donde las picaneaban, donde las violaban, tanto hombres como mujeres, donde arrojaban a víctimas vivas al mar o al río de la Plata. Digamos, a mí me cuesta entender mucho, puedo entender la negación de algunos seres familiares de estas personas que fueron responsables, pero que se avale o que se quiera tergiversar algo que está ampliamente probado desde los juicios continentales del marco del Plan Cóndor, en los juicios históricos, porque en nuestro país siente un precedente que no se dio en ningún lugar del mundo, ni siquiera en el resto de los países de Latinoamérica, en donde sucedieron otros crímenes aberrantes, y que quieran ahora venir a instalar memoria completa, según lo llaman. La memoria completa sería que nos digan dónde están los desaparecidos y desaparecidas y las nietas y los nietos que falta restituir. Y precisamente volviendo a esos términos que utiliza la justicia, Liliana, ¿por qué ustedes desde Asamblea Desobedientes hablan de genocidio si los juzgados no han hablado de este término para el caso de Argentina? Si uno busca, la acepción de genocidio es una palabra que se instaló hace relativamente poco en términos históricos de la humanidad, ¿no? Y fue luego del Holocausto. Porque si uno lee la definición, nosotros entendemos que se puede encuadrar tranquilamente en ese concepto, lamentablemente. Y como entendemos que no es un crimen común, no son crímenes comunes, nos parece que es el término apropiado, que hace justicia. Y quiero preguntarle ahora a Miriam, usted estaba hablando que es momento también de contar la historia completa, que es precisamente lo que está diciendo el gobierno de Javier Milei, pero ¿acaso no es incompleto disminuir la cifra de desaparecidos forzosamente al no reconocer los 30.000 de los que hablan diferentes organizaciones de derechos humanos, sino como lo hace Milei al mencionar menos de 9.000 desaparecidos y darle mayor protagonismo a las víctimas del grupo armado de izquierdas Montoneros y a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo? Es que no fueron 30.000 y ya está declarado en la OEA, y el secretario de la OEA reconoció que no fueron 30.000 desaparecidos. Incluso en la CONADEP, que es donde se juntaron toda la información y donde se hicieron las denuncias en un principio, no hay 30.000 desaparecidos. Si hubieran 30.000 desaparecidos, ahí no están fijo 8.670 personas desaparecidas. ¿Dónde están las 22.000 personas que faltan? Me van a decir que después de 50 años los familiares, compañeros de militancia no van a denunciar la desaparición de un compañero, un amigo, un familiar. Es inexistente. Yo estando en el Parque de la Memoria en Buenos Aires, yo mismo pregunté, porque mis padres sí están en ese número, y yo pregunté por qué hay 8.000 y pico y no están los 30.000, el nombre de cada uno. Y ellos mismos me dijeron, lo que pasa es que los familiares no denunciaron no denunciaron la desaparición. Y me parece que después de 50 años, después del gobierno de kirchnerismo, no va a haber valentía para denunciar eso. Me parece que no es real, y de hecho ya está probado por la OEA que no son 30.000. También lo reconoció Alfonsín en el 82, lo reconoce Labraña, que inventaron esa cifra en Holanda para recuperar o adquirir dinero para poder subsidiar a toda esta lucha. Entonces es ilógico que sigamos mintiendo con una cifra, y si fuera así, yo quiero saber el nombre y el apellido de los 30.000 desaparecidos. Justamente la historia completa es eso, es saber quiénes fueron con nombre y apellido, así como mi papá y mi mamá, María del Carmen Poblete y
María del Carmen Modano y Carlos Poblete tienen nombre y persona tienen una identidad. Yo quiero saber los 30.000 dónde están, con identidad. En efecto, la Comisión Nacional de los Desaparecidos cifra el número de desaparecidos en 8.960, que es una cifra similar a la que usted mencionó y la cifra que utiliza el presidente Milei. Liliana, ¿por qué las organizaciones de derechos humanos no usan esa cifra y en cambio hablan de 30.000, sabiendo que es lo más parecido a un número oficial que se tiene? A mí la verdad es que me da mucha pena que estemos en esta dicotomía que lo único que hace es intentar bajarle el tono a un tema tan doloroso y tan atroz como fueron los crímenes cometidos por el Estado argentino en el gobierno militar, ¿no? Para empezar, esa cifra tiene que ver con las investigaciones que se hicieron para el Nunca Más a través de la CONADEP, cuando apenas iniciaba la democracia. Era muy difícil de recabar información de las miles y miles de víctimas de sectores muy vulnerables, de sectores obreros, en donde miles de familias, no tenían miedo, tenían pánico de denunciar. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir que si nos vamos a remitir a datos concretos, con respaldo de algún tipo más oficial, hay un documento que se puede buscar también, se puede acceder, en donde la CIA, en alguna desclasificación de información, de intercambio que tuvo creo que con los ejércitos del Cono Sur, ya daba cuenta de 25.000 y pico de desaparecidos en el año 78. Parece que eso tampoco lo tienen en cuenta. Pero más allá de esta distracción canalla, de si fueron 10.000 o 30.000, ¿le parece a esta chica y a todo este sector del gobierno reivindicacionista del horror que desaparecer 10.000 personas y 500 bebés tiene menos rango de criminalidad? Pregunto eso por un lado, ¿no? Me parece que es terrible que nos metan en esta discusión tan banal, tan baja. Y solo a pesar de que usted dice que es una discusión banal, quiero agregar un dato más. En 2006, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con la desclasificación de documentos, hablaba de por lo menos 22.000 víctimas entre desaparecidos y asesinados, no durante los 7 años de la dictadura, sino únicamente en 3 años, del 75 al 78. Para ir un poco más allá de las cifras y concentrarnos un poco más en la estructura, Miriam, quiero preguntarle si lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei es un revisionismo de la historia, de una historia que también había salido en los juzgados. Y se lo pregunto, por ejemplo, concretamente porque la justicia argentina ya había hablado de manera explícita de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio en esos 7 años de dictadura. Sin embargo, ahora el gobierno de Milei dice que no fue sistemático. ¿No es esto revisar e intentar negar una historia que ya se había pactado? A ver, acá primero que yo no represento al gobierno, yo me represento yo sola y represento mi historia y mi verdad y lo que yo viví, más allá que justamente por eso es la historia completa. Acá se olvida, acá no es entrar en discusión o usar banal de la cifra o no. Acá lo que se habla y lo que se trata de decir es la verdad. Esta fue una guerra sucia, fue una guerra cívico-militar. Hubieron los jóvenes idealistas que durante 20 años nos quisieron creer que iban por un idealismo de mejor calidad social y un montón de características. Eran terroristas, eran subversivos, tenían una cúpula militarizada, estaban organizados, tenían armas. O sea, esa es la parte que no hay que negar. Yo no reivindico ni una parte ni otra, yo no reivindico el gobierno ni otro. Yo lo único que quiero y exijo como víctima, porque soy una víctima,
que se cuente la verdad, nada más. No podés tapar la historia o ser una historia imparcial. Hubo un porqué, hubo un inicio. No de la nada los militares hicieron desaparecer y fue un plan sistemático. Hubo una causa, hubo un motivo. Bueno, contemos esa parte de la historia, hablemos de la realidad, pongamos las cartas sobre la mesa y contemos la verdad. Por más dura, no, fue dura de un lado, fue dura del otro. Yo a mis padres biológicos me los quitaron, me los negaron, y reconozco y con todo el dolor, y más yo habiendo nacido en cautiverio, sé lo que es ese dolor, sé lo que es transitar ese dolor, pero bueno, con el odio y peleándonos uno y diciendo otro y que es extraño, no vamos a lograr nunca nada y nunca vamos a llegar a nada. Entonces no es debatir si fueron, no fueron, justificar, reivindicar, no, es decir la verdad, miremos para adelante y digamos la verdad, solamente eso. Y usted, Liliana, ¿qué piensa de esto? Y también le pregunto, la política de memoria y de verdad y justicia que adquirieron los gobiernos de los Kirchner fue un revanchismo y se olvidaron de algunas de las víctimas, como las víctimas de Montoneros y de la guerrilla. Bueno, en principio lo que me surge, perdón, es un tema para nosotras muy doloroso, muy doloroso. Me da muchísima pena que una víctima directa, nacida en cautiverio, que evidentemente no ha buscado en las fuentes adecuadas, no ha leído las causas, no ha visto los escuadrones de la muerte, la escuela francesa, por ejemplo, entre otras muchísimas pruebas irrefutables del horror. La verdad es que llamar revanchismo a abrir causas judiciales en el marco de una democracia, ¿qué es lo que hubiesen podido hacer también del otro lado, digamos? Y hoy no estaríamos hablando de esto, ¿no? Haber juzgado a los terroristas, como los llamaban, a través de la justicia. No es algo que sucedió. Entonces, es tan abrumadoramente probado y contundente todos los hechos de las causas, también avalados por la OEA. Y mirá que la OEA tiene mucho de la pata del imperio encima. No nos olvidemos que el Plan Cóndor fue un plan sistemático que baja Estados Unidos en principio y ayudado también por gobiernos europeos. Tanto la Escuela de las Américas como la Escuela Francesa vinieron acá a entrenar a los militares en las más horrendas metodologías para el exterminio, ¿no? Que son las que aplicaron, que eran las mismas que aplicaban los militares franceses en Argelia y en Oriente. Entonces, es muy difícil poder debatir cuando no tenemos ni el mínimo de seriedad y estamos negando hechos concretos, probados, irrefutables, con pruebas concretas en la justicia. O sea, que la verdad es que me parece terrible, me parece gravísimo, y en este contexto internacional, en donde todo parece querer sacarse de contexto, de realidad, donde todo es una fake, que hablemos tan livianamente de tantos años de dolor, de lucha, de sacrificio, de miles y miles de causas probadas. Otra vez se ve que hay que seguir repitiendo. Está totalmente probado. Acaban de encontrar unas fosas comunes en La Perla y no paramos desde los organismos de derechos humanos, de la cual me siento parte, orgullosamente, no paramos de tener pruebas contundentes del horror que se vivieron en esos años, que no fue únicamente la dictadura militar. Esto empezó unos años antes, hay que decirlo, donde sacaron al país del Estado de Derecho. ¿Y
quiero preguntarle algo, Liliana. Usted ponía sobre la mesa un verbo, politizar. Se ha politizado la memoria y la justicia en Argentina no solo en estos 3 años del gobierno de Javier Milei, sino en los últimos 50 años, y esa verdad se ha narrado dependiendo de quién está en la presidencia. ¿Cómo no vas a politizar si son hechos que nos atraviesan políticamente, digamos? ¿Qué otra banalidad? Está politizado. Y esta negación aberrante, infame, mentirosa, en donde pretenden negar años y años de investigaciones y pruebas concretas, no es político. Claro que es político también. Siempre estamos atravesados por la política. Usted Cuando dice vamos entonces, al supermercado a hacer compras, es político también. usted dice entonces sí, se ha politizado, pero porque son eventos políticos per se. Miriam, ¿qué responde usted a esta misma pregunta? ¿Se ha politizado la verdad y la justicia? No, sí, totalmente. Venimos hace 20 años. El kirchnerismo se embanderó con una política de derechos humanos en la cual sí fue político. De hecho, yo cuando estuve con Carlotto en un gobierno que no era del tinte de ellos, de 5 palabras que mencionó Carlotto, 4,5 eran en contra del gobierno de turno. Y la lucha no tiene que ser política de ninguna bandera, tiene que ser historia. O sea, la historia es historia. Y más allá de que las políticas ayuden, no debe ser política, no hay que tomar tajada política. Con respecto al tema a ver, no me subestimen, yo sí me instruí, yo participé de los juicios de lesa humanidad, yo fui a todos los juicios, y se lo pueden decir desde el juez, el fiscal y todo el mundo, que yo iba a todos los juicios, escuché 320 personas declarar, no soy necia, no soy negacionista, yo viví, me instruí y conocí, pero también como conocí la historia de un lado, también está la historia y el dolor que nadie lo menciona de los niños, de los maridos, de los padres que los subversivos y que terroristas y montoneros mataron cuando ponían bombas. Esa es la parte que yo digo, no hay que negar y hay que contar la historia completa. Es solamente eso, no es negar, ni reivindicar, ni justificar, es digamos la verdad, porque de un lado hubo mucho sufrimiento y del otro también. Del otro también se perdieron un montón de personas que no fueron y no eligieron estar de un lado del otro. Montoneros ellos eligieron y fueron sobre un ideal, pero gente, hijos, nietos, maridos, no eligieron estar de un lado o del otro. Ponían bombas de la nada, en una esquina, en una casa, en un edificio, y esa gente murió inocentemente sin tomar partido de nada. Usted dice que lo que no hay que hacer es que los gobiernos de turno tomen una tajada política por todo lo que ocurrió, pero quiero preguntarle, Miriam, y lo hago con todo respeto, si usted se siente utilizada por el hecho de que el gobierno de Milei haya utilizado su testimonio y el de Arturo Larrabure, hijo de un coronel argentino que fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Se siente instrumentalizada al momento de que el gobierno cuente su testimonio como uno de los 2 únicos que aparecen en ese video en el aniversario de los 50 años del golpe de Estado? No, para nada, al contrario, nadie me va a negar, o sea, nadie me va a exigir hacer algo que yo no quiero hacer. De hecho, convocaron a muchas personas para dar testimonio y mucha gente no se animó. Y de hecho, en el video dice, nosotros no obligamos a nadie, respetamos la voluntad de cada uno, y yo decidí hacerlo porque yo no tengo quien me mande, yo voy por mi verdad, por mi historia, por lo que viví, no voy, al contrario, me sentí muy respetada. De hecho, yo no digo nada que no haya vivido, que no haya pasado, y los organismos saben. O sea, sí me sentí presionada de un lado cuando me exigieron cambiarme el apellido, exigieron hacer un montón de cosas que yo no quería hacer.
Ambas coinciden en que, sin duda, la política o el político que esté de turno ha incidido en esas políticas de memoria y justicia en Argentina. Quiero preguntarle, Liliana, ahora por este contexto. 3 años del gobierno de Javier Milei. En cada año del aniversario del golpe de Estado, la presidencia ha sacado diferentes videos, ya sea negando esa cifra de los 30.000 desaparecidos o ahora insistiendo en una idea de Milei de la historia completa. Sin embargo, ahora la conmemoración es esa figura de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué significa para usted que este aniversario llegue en medio de un gobierno de derecha como el de Javier Milei? Y sobre todo, ¿cómo se nota ahora en las calles en medio de las protestas de este día de conmemoración? Bueno, significa una catástrofe, porque es tantos años de lucha. Tantos años, quiero aclarar que no soy kirchnerista, nunca participé del gobierno de los Kirchner, jamás activamente. Soy más bien anarcofeminista para encuadrarme en algún lugar que la gente necesita. Pero estar hoy viendo que un gobierno niega, no solo niega, reivindica los horrores cometidos en la época de la dictadura y un poco antes también. Niega un plan Cóndor, que es más pruebas. Creo que la audiencia que quiera buscar realmente pruebas fidedignas lo puede hacer si le interesa. Que hoy nuestro gobierno, además de este negacionismo o reivindicacionismo, esté apoyando un Estado genocida que masacra mujeres y niños, que en vez de la bandera argentina estemos teniendo que suplantarla por la bandera del ente israelita, bueno, para nosotros es de una tristeza y catastrófico. Y por eso hoy las calles están estalladas. Y por eso no vamos a bajar nunca las banderas, porque creemos en la justicia social, creemos en el Estado de Derecho, creemos en los derechos de educación, salud y jubilación que tiene toda la población mundial en el marco de un Estado democrático. Miriam, la misma... Que no es el que tenemos. Sí. El Estado democrático, pseudo-democrático que hoy estamos viviendo con este gobierno se ha caído a pedazos, porque no respetan absolutamente nada a nivel constitucional. Por más que estemos en una supuesta, yo le digo, pseudo-democracia. Usted dice entonces, es una catástrofe que estos 50 años del golpe de Estado se conmemoren en medio del gobierno de Javier Milei, y dice que esta presidencia ha negado unos crímenes y ha reivindicado otros. Sí. Liliana, ¿decía? Perdón, es una catástrofe que estemos padeciendo un gobierno reivindicacionista del horror y que viene y se está llevando todos los derechos conquistados por la clase trabajadora. Y necesito aclarar una cosa, cuando Noemí, no me acuerdo el nombre de esta chica a la que abrazo por su historia, Miriam, el abrazo por el lugar de víctima que le compete, a pesar de las hondas diferencias, ¿no es cierto? Pero me parece que no resiste análisis que podamos retroceder en cuanto a una cantidad de derechos adquiridos. Y lo que quería decir concretamente es que también es cosa probada que más del 60% de las y los desaparecidos están engrosados por estudiantes secundarios y de la clase obrera que no había empuñado nunca un arma en su vida. Claro que hubieron guerrilleros, subversivos, pero fue un porcentaje mínimo. Entonces ahí ya también es de una obviedad inapelable. Sí, Liliana. Lo que se cometieron fueron crímenes aberrantes. Liliana, la interrumpo para ahora sí concluir con Miriam con la misma pregunta. Para usted, ¿qué significa que estos 50 años del golpe de Estado se conmemoren en medio de la presidencia de Javier Milei? ¿Y qué le responde a Liliana?
Simplemente que, bueno, hay que, si esto sirve para dejar tanto odio, si esto no es un relato que acabo de escuchar, un relato político donde mezclaron Israel, Estados Unidos y todo la quita de derechos, si eso no es político, ¿de qué estamos hablando? Yo en ningún momento mencioné la palabra política, ni el kirchnerismo, ni el mileísmo, no mencioné absolutamente nada. Yo lo único que estoy hablando es una historia completa. Para mí lo importante es la historia, más allá de lo político. Hablamos de quita de derechos. Yo no hay derecho, o sea, no sé que mencione qué derechos se han privado, porque en qué país vive que se han quitado derechos. No apoyar un país subversivo como Irán, a ver, hay que apoyar como los kirchneristas a Palestina, o sea, no tiene nada que ver mencionar una cosa, mezclar peras con olmo, no tiene nada que ver. Yo lo único que digo y que dije en ese video, yo conté mi historia, yo conté cómo lo transité. Lo único que quiero es la historia completa. No fueron todos jóvenes idealistas, es mentira. Mi padre era Tula, era un jefe de montonero. Mi madre era Pichona Moyano, también parte de montonero. Por más doloroso que sea, y eran mis padres, y lo tomo y lo acepto como fue. Y acepto que hayan sido subversivos, y acepto que mis padres de crianza digan legalmente que es un apropiador, y no puedo ir en contra de eso, pero digamos la verdad, no neguemos. ¿Quién niega la historia? Si pensás Miriam, la interrumpo porque nos hemos quedado sin tiempo. Sí. La interrumpo, discúlpeme. Perfecto. Miriam Fernández y Liliana Furió, les agradezco profundamente por participar en el debate y exponer sus argumentos. Este programa tuvo como jefe de edición a Laura Garzón y la productora de invitados fue Melisa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. Es frágil, pero poderosa. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Es piedra angular esencial de la democracia. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité.